5 minutos tarde, pero bueno, acá ya estamos grabando la actividad. Agradecemos primero, bueno, la puntualidad, porque igualmente las facilitadoras, perdón, tienen compromisos ya adquiridos de antemano, y pues el día de hoy vamos a estar viendo, como bien plantean sus invitaciones, una actividad sobre la imagen de la mujer en los medios de comunicación en el marco del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación, fecha que se plantea desde 1990, cuando se realiza un esfuerzo en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y se plantea como una forma de solidaridad, producto que en ese momento el programa radial Viva María, que se ocupaba de verificar y de sensibilizar a la población sobre el tema de los derechos humanos, tras 10 años de emisión había sido clausurado por presiones del gobierno. Entonces, ese quinto encuentro feminista latinoamericano lo que hace es tratar de hacer una protesta internacional que hasta el día de hoy, pues todos los 14 de septiembre, se conmemora entonces el Día Internacional de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación, como una forma, digamos, de plantear y que se insta a los medios periodísticos, publicitarios, redes sociales, a proyectar a través de las noticias y comerciales una imagen de la mujer libre de estereotipos y discriminaciones, y por sobre todo a mostrarla en su diversidad cultural, étnica, social y económica, acorde a los avances logrados a través de las diferentes, digamos, actividades que se han desarrollado y el marco normativo internacional. Licenciado. Bien, como primer punto entonces vamos a presentar a la jefa de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género, la licenciada Carla Bermúdez. Buenos días para todos y todas. Una pequeña introducción de Ricardo, muy buena, gracias. Y como siempre digo yo, qué mejor momento para ser mujer que el día de hoy. Hoy estamos conmemorando, como dijo Ricardo, el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Con este pequeño pues conversatorio, y de antemano agradecerle a nuestras panelistas por su tiempo, porque sabemos que son mujeres muy ocupadas, pero que hayan sacado un minutito de su agenda para dedicarnos a este conversatorio hoy y poder conmemorar juntas pues lo que es esta fecha. No les voy a quitar mucho tiempo porque sé que estamos un poquito encima de la hora, así que muchas gracias a todos y a todas por participar. Y bueno, estamos aquí para servirles desde la Oficina de Equiparación de Oportunidades de Género del Ministerio de Desarrollo Social. Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como primer punto entonces vamos a tener, yo le diría compañera porque la conozco ya de un par de años solamente, no vamos a decir de cuánto, Karen Ábrego Montenegro. Ella aceptó nuestra invitación. Nosotros, bueno, de adelanto tenemos digamos, un dúo selecto. Está la licenciada Karen Ábrego Montenegro y también a Bárbara Bloise. Entonces, Karen Ábrego, para su presentación breve, ella es doctoranda actualmente en medios de comunicación y cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, donde reside actualmente. Es decir, ella actualmente nos va a presentar desde su lugar, egresada de la Universidad de Panamá en la carrera de producción radial y televisiva, activista comprometida con hacer visible la violencia simbólica y su modalidad, la violencia mediática, impulsando la observación y análisis de los contenidos mediáticos y publicitarios. Miembro activa de la Fundación para la Equidad de Género, periódicamente realizan talleres y conversatorios para profesionales de las ciencias de la comunicación y ciencias políticas sobre estos temas. De hecho, en las redes sociales de Karen se pueden ver estas actividades. Cofundadora independiente de la Organización Independiente por los Derechos Humanos, IPDH, organización que facilita espacios también de educación popular sobre comunicación y género. En el año 2018 representó a nuestro país en el Programa Internacional de Erradicación de Violencia de Género, invitada por el Departamento de Estados de los Estados Unidos. En el 2019 fue uno de los rostros que sueña en la ciudad. Es una actividad conmemorativa o publicación conmemorativa que se hizo
en el 500 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Panamá en categoría de los derechos humanos. Con ustedes, Karen Abrego Montenegro. Muchas gracias, compañero, por la presentación. Espero que me estén escuchando todas y todos muy bien. Buenos días. Agradezco a la Oficina de Capacitación de Oportunidades y de Género del Ministerio de Desarrollo Social por esta invitación a este foro virtual, que es tremenda oportunidad para compartir saberes y reflexiones para abordar la imagen equilibrada de los sexos en los medios de comunicación de Panamá. Voy a compartir pantalla para hacer esta presentación que está enfocada y concebida sobre todo para sensibilizar, para llevarnos a una reflexión y también un poco agitar la conciencia o pensamiento crítico como audiencia, porque al final del camino todas y todos somos quienes consumimos los medios de comunicación y a la vez también hemos normalizado de alguna forma en nuestra sociedad y cómo se ve latente estos contenidos mediáticos, la forma en cómo presentamos a los sexos y a los géneros. Así que voy a compartir pantalla si me permiten. Esta presentación está titulada Publicidad y estereotipos de género. En esta ocasión, en primera instancia, vamos a abordar qué es un estereotipo y su relación con la publicidad. Y por último, y no menos importante, también cómo saber si estos estereotipos son negativos. Esto es parte importante de esta presentación. Esta es la exposición temática, entonces vamos a ver estos puntos para que los resolvamos de una manera esquemática y podamos comprender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de estereotipos. Así que digamos de una forma sencilla que explicar qué es un estereotipo o definirlo es decir que es la imagen simplificada de una idea con la que nos hemos familiarizado socialmente cuando pensamos en un grupo de personas. Por ello, los estereotipos no se pueden considerar buenos o malos. En este caso, más bien, nos facilitan la forma de comunicarnos en nuestro día a día y llevar a cabo esa conexión de ideas. Sirve también muchas veces como atajo, ya que compartimos el significado de esas imágenes con la gente en nuestro entorno e inclusive va más allá, ya que si nosotros o nosotras no tenemos ese contacto directo con un grupo determinado de personas, nos apoyamos muchas veces en los medios de comunicación a través de esos estereotipos para obtener esa imagen generalizada y por tanto clasificar a las personas. A veces, en algunos de los casos, establecer juicios de valor a través de esa imagen. Por eso cuando hablamos de estereotipos hablamos de algo construido socialmente, hablamos de una construcción que hemos llegado a un acuerdo en una sociedad. No es lo mismo hablar de un estereotipo determinado de mujer en México, en España, que en Panamá, porque culturalmente también connota otras descripciones. Vamos al siguiente punto. Vamos a hacer una prueba, cada uno desde su punto. Trate de crear en su mente ahorita mismo una imagen de una persona nativa americana o de un esquimal. A ver, imagínenselo. Ambos ejemplos, tanto esquimal como nativo americano, están lejos de nuestro entorno, pero aún así les apuesto que los podemos imaginar. Aún así estamos seguros que lo hemos visto en algún lado. De repente lo vimos en una película, en un reportaje o inclusive en una noticia. De seguro, si les digo esto, se están imaginando su vestuario, sus facciones, su color de piel e inclusive les estamos poniendo un género. Vamos a ver entonces a qué nos imaginamos. No sé si coincido con alguna de ustedes o con alguno de ustedes en que cuando hablamos de una persona nativa americana nos imaginamos a un personaje conocido quizás del lejano oeste y cuando hablamos de un esquimal de alguna expedición en Alaska del siglo pasado. Y es esto lo que precisamente quiere decir estereotipo. Tenemos una construcción en nuestras mentes de cómo debería ser este grupo de personas y asimismo cómo se deberían comportar y cuáles son los valores compartidos de ese grupo. Hay un vestuario en mente, hay una forma de comportarse y más o menos creemos que sabemos cómo viven. Pero en la actualidad, cuando vemos estas representaciones, estamos lejanos de ver cómo realmente son. Y también estamos olvidándonos que hay una diversidad. De hecho, hay mucho tiempo de distancia entre una persona nativa americana vestida así al día de hoy y lo hemos visto en televisión repetidas veces. Por ejemplo, tampoco nos imaginamos de una vez a una mujer, nos viene a la mente un hombre. Entonces, ahí hablamos que los estereotipos pueden estar basados en sexo, en raza, inclusive en profesión. Y cuando hablamos de lo positivo y negativo, ya que no vamos a hablar de lo bueno y lo malo, hablamos en tono negativo cuando se trata de los estereotipos vistos como prejuicios, que es lo que se cree de un determinado tipo de persona o individuo, y muchas veces
esos prejuicios hacen que tengamos expresiones racistas o muchas veces en televisión, inclusive en otros medios también le llaman humor, cuando tratan de colocar estas características de un grupo y exaltarlas de una manera que no es positiva para el día a día y para las relaciones sociales. Y también muchas veces se les atribuyen estas características a un grupo determinado de personas por su nacionalidad. Y eso es un ejemplo muy claro en nuestro país. Con esta diversidad de personas que nos visitan y también que residen en nuestro país, muchas veces los colocamos como un todo y las nacionalidades tienen estereotipos muy marcados en nuestro país. Y eso se ven luego en las piezas comunicacionales, ya sea en los programas de televisión, inclusive en la publicidad, cómo utilizan ciertos elementos como el acento, la manera de vestir o de repente la manera de tratarse con esta forma de estereotipar a las personas. Los medios de comunicación se valen de esto, de los estereotipos, para desarrollar y difundir contenidos, pero hay que hacer una clara distinción hoy por hoy que no son los responsables de su creación, y esta también es la parte que habíamos hablado de agitar el pensamiento crítico de esta conversación de hoy, ya que nosotros desde la sociedad lo hemos normalizado y resulta que en algunos casos llegamos a una discriminación y juicios negativos a un determinado grupo de personas que lo estamos justificando a través de los estereotipos. A través de estos contenidos audiovisuales, cuando lo vemos en televisión o en cualquiera de sus formatos, incluyendo nuevamente la publicidad, se muestra a través de estos estereotipos una imagen inclusive desequilibrada de los sexos, que hoy es el tema también de esta ponencia. A las mujeres se nos presenta como una única responsable de las tareas del hogar, del cuidado de las personas, de las integrantes del hogar, en su rol también exclusivo de esposa, de madre, y usualmente se le presenta en papeles profesionales quizás de menor jerarquía, y eso repercute directamente con su visibilidad como sujetos políticos. Así que cuando vemos la imagen de los sexos dicotómica, cuál es mayor o menor escala, con mayor o menor poder, pues nos estamos fijando también en estereotipos. El sexismo en la publicidad afecta la conducta de las personas y la reputación de una marca también y la intención de compra. Y hoy en la conversación estamos hablando de cómo esos estereotipos podrían ser negativos también en su entorno a la publicidad. Vamos a ver algunos ejemplos porque si bien cuando hablamos de estereotipos no solamente hablamos de lo que estamos viendo en los noticieros, sobre todo también con la forma en la que presentamos la violencia de género y en los contenidos donde a través del humor tratamos de resaltar un sexo por encima del otro o inclusive una nacionalidad encima de la otra, estamos hablando también que se ve latente el sexismo. Este es un ejemplo que quería compartirles a razón de que puedan dimensionar lo importante que es darle seguimiento desde las políticas públicas y sobre todo en un país tan diverso como Panamá, que recibe muchísima información y contenidos y productos y servicios de otros países en donde, como mencioné al principio, quizás no estamos dimensionando las diferencias culturales que no nos permiten ver que cuando hacemos un uso de un estereotipo generalizando a un grupo de personas, pues ese grupo de personas se verá afectada y por ende va a ser negativo para su interrelación social. Así que vamos a ver este ejemplo y quisiera que todas y todos pensemos un momento si esta sería la forma más adecuada de representar a las mujeres en un espacio de publicidad. Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. Las burbujas me hacen llorar. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Te quiero. Porque las mujeres lloran por todo. Sprite, la verdad refresca. Bueno, cuando decimos que la verdad refresca, no me voy a fijar en la marca que hizo esta publicidad porque ya de hecho pasó hace algunos años y han tomado las medidas en reconocimiento de esta forma sexista de expresar su producto, así que no entremos en detalle en el producto, entremos en detalle en el mensaje. Si bien es cierto, a las mujeres se les ha permitido culturalmente llorar, también se les ha estigmatizado por ello. Se les ha puesto en una relación de debilidad, en una relación de alta sensibilidad, que la hace incompetente a otras actividades que requieren otros valores, otras características para el liderazgo, por ejemplo. Entonces, situar a la mujer solamente como la que puede llorar,
la que llora por todo, la que tenga mayor sensibilidad, deja por fuera a todas las posibilidades, a todas las posibilidades de expresar sentimentalmente para los hombres sus emociones. Y también al cierto punto, analizando un poco este comercial, también entendemos que llorar pasa en algunas actividades de la vida que han dejado catalogadas solo para las mujeres, cuando en realidad en la corresponsabilidad del hogar se busca que también los hombres puedan tener momentos con su familia, de su cuidado. Y por supuesto, ¿por qué no llorar en el nacimiento de su primera o su primer hijo? O de repente cuando termina una relación. Es propio llorar para cualquier persona que tenga emociones y necesite sacarlas y no tiene nada que ver con su género. Así que vamos a ver otro ejemplo, pero en esta vez vamos a hablar de la publicidad con rasgos racistas, que también es otra forma de llevar los estereotipos a su máximo nivel. Es una expresión de violencia simbólica por la raza y es muy ofensiva y sobre todo también incita al trato diferenciado dependiendo de qué raza pertenezcas, poniendo por encima una raza sobre la otra. También hacemos que estas personas, cuando este grupo entra a donde son minoría o donde son menos, pues sufran muchísima violencia. Así que vamos a ver otra pieza publicitaria en donde vamos a ver la publicidad en sus rasgos racistas. Como ven, esta publicidad lo que trataba era de que el consumidor o consumidora comprara un producto para la limpieza de su ropa. ¿Qué sucede? Primero, que vemos que la que lava la ropa en el hogar, según este tipo de creativos o de creativas, porque también no quita que sea ambos sexos lo que construyen este mensaje bajo una visión androcéntrica, en donde el hombre es como centro de toda medida y donde la mujer está catalogada para un entorno, digamos, más privado y menos público, por ende, en la encargada de las tareas domésticas. Vemos cómo esta mujer reacciona al hecho de que alguien muy simpático llega a su casa y le está tratando de abordar, pero ella quiere transformar a esa persona, inclusive quiere cambiarla de color y el producto lo hace. El producto puede ayudar a que tu ropa sea más blanca y por ende esto es totalmente racista, ofensivo para la raza negra y sobre todo en un país donde son la minoría, que es en el caso de China, donde viene esta publicidad. Entonces estos son algunos ejemplos que están en otras latitudes. Si bien los escogí de otros países es porque precisamente esta conversación o esta primera parte introductoria de lo que es el sexismo para la publicidad quiere entrar en el pensamiento crítico y reflexivo de aquellas personas que están trabajando para mejorar las condiciones de vida de las mujeres libres de violencia, pero también por otro lado para ustedes que son audiencia, porque tenemos un doble sombrero en todos los casos. Somos quienes también vemos estos contenidos y también compramos los productos, también recurrimos a los servicios que son publicitados y tenemos un gran rol, que es también, por otra parte, aparte de hacer ese énfasis en que estas son formas de publicidad que no son las mejores para poder llevar ese producto o servicio, sino también son ofensivas, discriminatorias y reproducen estos estereotipos negativos que no nos ayudan a convivir sanamente, ni siquiera a darnos una idea de que somos iguales como seres humanos. Así que vamos a ver ahora, por otro lado, que los estereotipos, hablando de esta palabra del día de hoy que estamos aprendiendo muchísimo, tienen que ver también con los valores aceptados por la mayoría. Le llaman lo normal, por ende le llaman lo positivo, pero recordemos que le van a llamar lo normal siempre y cuando la mayoría de las personas puedan coincidir con ese estereotipo. Porque si un grupo de menor persona es diferente y no encajan al 100% con la descripción de ese estereotipo, se van a considerar secundarios y por ende negativos. Eso repercute definitivamente en el derecho a la igualdad de oportunidades, a la diversidad en todas sus formas y por otro lado se crea ese estigma, que es la nueva palabra que voy a incluir en mi presentación. Estigma,
que no es más que una característica o un atributo que hace que el individuo o un grupo de personas sea considerado inferior. Puede ser ese estigma por orientación sexual, por expresión de género, por etnia, por religión o por condición de salud. Esta última sucede mucho que a ciertas enfermedades, padecimientos, le ponemos rostro y ese rostro viene también con connotaciones, con qué género, con qué orientación sexual y con muchas otras que hacen que solamente etiquetemos a ciertas personas con esa enfermedad y nos olvidemos del resto de las personas que pueden padecerlo y están fuera de nuestras campañas o mensajes. Por eso tenemos que tener especial cuidado cuando hablamos de publicidad, estereotipos, para que no se nos olviden que esos estereotipos también llevan a estigmas. Y este es un ejemplo claro de un estigma que estuvimos viviendo 2019 finales, todo el año. Ya no importaba de qué parte de Asia fueses. Si tenías ciertas características físicas en algún autobús o en un lugar público, e inclusive en las noticias, cuando se retrataba o se trataba de recrear de dónde venía la COVID-19, utilizaban imágenes de un solo grupo étnico, lo que los dejaba bajo o sujetos, digamos, a un estigma. Entonces, por eso que lo colocamos aquí también para que tengan una idea que el estereotipo, siendo negativo, llega a prejuicios y prejuicios llevan a estigmas. Es el efecto que aquellos que son la mayoría van a poder tener siempre el poder, porque siempre son la mayoría la que dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo normal y lo que está fuera de la regla. Y se valen de esos estereotipos y esos estigmas para conservar ese poder y cobra fuerza cuando empiezan a tener conciencia de ello. Y bueno, hoy en día también cobra fuerza tener toda esa sensibilidad y cómo funcionan estos estereotipos para contrarrestarlos. Es por eso que les agradezco al MIDES este espacio para introducir estos temas, que es el preámbulo de una conversación más amplia que de seguro vamos a tener con la licenciada Bárbara Bloise, porque luego de presentar estos términos vamos a poder entrar en detalle en cómo esos términos se ven en la práctica periodística y sobre todo en la práctica de otras carreras relacionadas a la comunicación social. El efecto de todo esto también lleva a que nosotras y nosotros podamos reconocer cómo hacer para que esto no siga sucediendo. Primero, hay un tema que tiene que ver con el Estado. El Estado tiene que poner en práctica todo lo que pueda hacer en convenios internacionales, en los estudios previos, investigaciones y experiencias de otros países para contrarrestar los estereotipos en las piezas publicitarias y también en los contenidos mediáticos. Pero no se queda allí. El Estado somos todos y al final del camino también la sociedad tiene que tomar responsabilidad de qué contenidos está consumiendo. Como es comunicación de masa, nos ha tenido un gran bloque de características, inclusive yo podría considerar que también hemos sido estereotipados como audiencia, así que tenemos que tomar conciencia de que estos contenidos que no son propios, no son naturales, sino son creados por todo un sistema que ha venido colocándonos con cierta segregación, tenemos que tomar conciencia de ello y también reclamar como audiencia de que se hagan los correctivos necesarios para que no sean discriminatorios, ofensivos, ni ninguna de estas formas que hemos visto anteriormente. Y por último, y no menos importante, la empresa privada tiene un papel primordial. Son ellos los que al final del camino hacen publicidad de sus productos o servicios y a su vez esta publicidad es manejada por agencias que llevan un grupo de creativos que ven el día a día y van relacionándose y tratándose de conectar con esa audiencia de masa. Entonces, tomando eso en consideración, para finalizar mi presentación, antes de entrar a cualquier consulta o reflexión, quisiera compartirles unas recomendaciones de una guía que se ha adecuado sobre la representación de género en la comunicación comercial. Esta es una experiencia de la Asociación Nacional de Anunciantes en Colombia con el apoyo técnico de ONU Mujeres y han fijado este ABC, que facilita un poco la puesta en práctica de los compromisos en una adecuada representación de género para eliminar estos estereotipos de los anuncios publicitarios. En primer lugar, fomentar la diversidad de género en los equipos de trabajo, no solamente en los equipos de trabajo de las consultoras o agencias que hacen la creatividad para las piezas publicitarias, sino también en las productoras que los graban, que los editan, que dan su aporte. Y más allá, desde las empresas donde se ofrecen los productos y servicios. Si en definitiva ninguna de estas partes ya piensa en género y en su diversidad, ese es el resultado. Unas piezas que van a venir cargadas de estereotipos. Así que hay que contar con equipos plurales y diversos, una participación equitativa de hombres y mujeres en todos los procesos creativos, comunicativos y campañas que se puedan realizar. Una propuesta B también, que es parte de este ABC, es hacer
de la igualdad de género parte del propósito empresarial. Hay que reflexionar sobre los valores que definen la marca. La marca tiene que pensar en función de la igualdad de género y en la diversidad, y que incluya en su planificación estratégica de campañas ese respeto a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de acceso y a la igualdad de todos los derechos. Y por último, no menos importante, transformar en lo interno y en lo externo. Esto es un llamado a las empresas, sobre todo, que también hacen uso de la publicidad. Hay que promover una cultura que cuente con esta diversidad de género del producto mismo. No nos podemos olvidar que cuando nos referimos a un automóvil, la necesidad de un automóvil no tiene que ver exclusivamente con lo masculino, o cuando estamos hablando de productos de limpieza del hogar o para menores o personas que requieran de un cuidado, no es exclusivo de las mujeres. A veces nos olvidamos cuando hacemos campañas y cuando hacemos promociones de productos o servicios que va más allá. Hay que ver entonces la necesidad específica más que el género, y algunas veces también colocar esa diversidad para dar una nueva forma de ver la sociedad. A mí me gustó mucho recientemente una pieza en la que vi que para llevar a su su hija a la escuela, un padre va forrado con toda su indumentaria, con su maletín, el agua, la scooter, la hija, perdón, y llega a la escuela y se da la sensación de que esto es completamente normal. Y es así. Es normal que un hombre se encargue del hogar, al igual que una mujer se encargue del hogar, y al igual que hay familias homoparentales. Entonces, todas estas expresiones de nuestro día a día, y sobre todo que sean del contexto panameño también, para entrar en lo que es nuestra sociedad, es importante que sepamos que existe esta diversidad y que nosotros nos encargamos de hacerla más visible. Así que también hay que entrar en razón con todas formas de diversidad que incluyan la raza, la nacionalidad, la religión, la edad, inclusive las condiciones de discapacidad, porque muchas veces hablamos de la discapacidad como física, cuando hay 5 discapacidades, y cuando nosotros y nosotras tenemos que trabajar porque todas las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y los mismos accesos para poder llevar su vida con regularidad. Entonces, a veces también en la promoción de esto hacemos hincapié de un solo tipo de discapacidad y fijamos un solo tipo de personas en esa discapacidad. Por otro lado, cuando hablamos de rangos etarios, cuando acabo de mencionar edad, me refiero a que ubicamos a las personas adultas mayores en una situación muchas veces de sobreprotección, de debilidad, cuando también entendemos que antes quizás la vida productiva se había hecho más frecuente finalizarla a los 65 años y pues considerarse un jubilado inactivo o inactiva. Pero hoy por hoy esa no es la realidad. Hay mucha actividad después de jubilarse y también de convertirse en una persona adulto mayor. Entonces es importante que todo eso también lo veamos en los productos o servicios. Esto cobra especial relevancia en esta conversación porque me estoy refiriendo a funcionarias y funcionarios que trabajan en la protección de los derechos de las personas, sin importar específicamente en qué renglón estemos ubicando el derecho. Pero entonces también cobra una especial importancia por ser ustedes audiencia que reclama a los medios de comunicación y por ende a los productos o servicios que se hacen visibles a través de ellos, de que se haga una representación más equitativa no solo de los sexos, sino la diversidad en todas sus formas. En esta mañana la invitación es que para de ahora en adelante tomemos en consideración los productos que vemos, cómo son presentados, y también hacer el ejercicio crítico, si es esto lo que nos ayudará a tener una sociedad libre de violencia y también en donde se respeten los derechos humanos. Yo agradezco muchísimo al MIDES por esta oportunidad, a Ricardo por habernos invitado, y ahora creo que es el momento para pasar a alguna pregunta o reflexión antes de seguir con el tema, porque tenemos a la licenciada Bárbara Bloise, que también es una asociada a la Fundación para la Equidad de Género en ese espacio de la sociedad civil, en donde hacemos una tarea muy importante que es llegar con toda esta información a sensibilizar sobre todo en primera instancia, digamos, a abogados, a abogadas, a comunicadores sociales, pero también en cierto sentido a todas aquellas personas que tienen la capacidad de transformar el día a día, es decir, a todos y a todas. Así que gracias, Ricardo, te cedo los micrófonos para continuar con este foro. Muchas gracias, Karen, agradecidos. Quiero de antemano, bueno, agradecer también a la intérprete de lengua de señas, Yolanis, que nos acompaña actualmente para darle esa inclusión necesaria a este tipo de actividades, sobre todo cuando es interinstitucional y a la misma vez también con organizaciones de la sociedad civil.
Sí, si hay alguna persona que quiera hacer algún tipo de comentario o preguntas a Karen, este es el momento. Pueden hacerlo directamente por esta vía o si desean pueden chatear igualmente. Luis Almanza tiene la palabra, esta la intérprete para que pueda entonces realizar su pregunta. Hola, buenos días a todos. Karen, un aplauso para usted. Gracias por el tema de la violencia, del tema de violencia, el respeto, la comunicación, el empoderamiento hacia las mujeres. La pregunta de él es que ¿por qué, por qué solamente hay leyes para las mujeres y no para los hombres? Gracias. Si se refiere a leyes en cuanto a la O sea, comunicación, derecho. Ajá, porque siempre todo el derecho siempre son para las mujeres, todos y las mujeres y los hombres, no, para los hombres nunca hay derecho ni leyes, todo es a favor de las mujeres. O sea, eso es lo que él dice. Pues. bueno, en este caso yo creo que nos estamos refiriendo a, digamos, algunas medidas que ayudan a que la relación desequilibrada entre lo que tenemos acceso las mujeres y lo que tienen acceso los hombres se mejore. Los derechos humanos son iguales y no hay distinción de raza, edad, credo, ningún tipo de sexo, género, nada de esto entraría en detalle cuando se trata de los derechos. Cuando se trata de la comunicación en particular, que es el área que hoy estamos tratando, pues nos sentimos también, y lo digo porque represento muy bien a un grupo de profesionales en la ciencia de comunicación que hemos estado observando los medios de comunicación últimamente para hacer un abordaje más cercano de la violencia simbólica y su representación más conocida, violencia mediática, y sí hemos logrado identificar que tanto la representación de los hombres como de las mujeres es totalmente desequilibrada. Es decir, han representado a un sexo de una manera que está bajo un estereotipo que es negativo. Y eso sucede para ambos sexos. En el tema de la comunicación, no es exclusivamente que nos encargamos de defender los derechos de las mujeres, pero sí que hay una diferenciación porque, como bien mencioné en la presentación, estamos en una sociedad en donde la visión androcéntrica, es decir, la visión que centra al hombre como medida de todas las cosas, no nos ha permitido ver a la mujer como el otro, sino como algo totalmente, digamos, contrario a lo masculino o a lo hombre. O sea, que realmente al final del camino, cuando ves representaciones por sexo, van a poner contrario a la mujer, lo que no es el hombre. Cuando acabamos de ver en las piezas publicitarias que es necesario ver que tanto las mujeres y los hombres tienen algunas necesidades que son parecidas y otras son diferentes y no por ello unas sean superiores a las otras. Entonces, en ese sentido, creo que cuando tratamos el tema de medios de comunicación, estamos abordando al género como tal, o sea, toda la dimensión que incluye tanto lo femenino como lo masculino, pero también cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de la violencia que se ejerce en esta visión androcéntrica, en esta visión de un mundo en donde lo masculino o lo hombre es centro y que nos habíamos olvidado o que habíamos dejado en segundo plano a las mujeres y a lo femenino, viéndolo como lo otro, como lo externo, como lo contrario, como lo dicotómico. Entonces, en ese caso, pues no sé si contesto a su pregunta, pero sí le dejo saber que no hay una distinción para los derechos. Lo que sí hay es un acceso diferenciado por sexo, eso sí le puedo decir, y que lo hemos normalizado como sociedad, pero que hoy por hoy hay mucha conciencia y por eso es que existen estos espacios de intercambio. Estos foros, por ejemplo, es una medida de llegar a una comprensión social de lo que está sucediendo y es muy oportuno porque estamos en el siglo XXI, en donde los medios de comunicación no solamente son los tradicionales, sino también las redes sociales,
que son una fuente de comunicación directa y que es alimentada por nosotros los ciudadanos y ciudadanas, y que también nosotros tenemos nuestro granito de arena que aportar para que esta situación se cambie, se transforme para el porvenir de todas las personas por igual. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Dice reflexión que antes de es finalizar? muy excelente, gracias por la respuesta. Muy excelente. Estuvo muy excelente la respuesta. Gracias. Ok, la licenciada Astreni Artuduanga de Mitradel, de la Oficina de Género, había solicitado la palabra, pero ¿Sí? no la veo por acá. Sí, exacto. Ajá. Ok, encantada de saludar a las panelistas. De verdad ha sido un excelente tema y también me gustaría dar mi opinión en cuanto a lo que ha explicado la licenciada Karen. La pregunta me llamó mucho la atención, el por qué más hacia la mujer y no hacia el hombre. Es que el hombre, desde el hombre, desde que la humanidad es humanidad, el hombre tiene su territorio conquistado. A la mujer le ha costado un poco más. Y no es ver solamente, no es una lucha de sexo tampoco, es una participación equitativa de hombres y mujeres en una sociedad, en donde los hombres y las mujeres tenemos derecho al desarrollo, al desenvolvimiento, al cuidado de la familia, porque si nos remontamos desde el momento en que la mujer ha participado en los espacios de trabajo en donde se obtiene la remuneración, ha sido bastante difícil. Si vemos desde los años, desde 1970, 1800, lo difícil que le ha costado a la mujer estar dentro de una sociedad participativa. Y yo creo que no es no solo ver las leyes de que favorezcan a una u otra, sino es más bien una ley que desde sus inicios ha estado enfocado al masculino. Más la mujer ni siquiera en las constituciones existían los términos, sino era hombre, y nos incluían como hombre. Entonces, por eso es más bien visibilizar más la participación de la mujer en todos los derechos que tenemos dentro de la sociedad laboral, en los cuidados de la familia y en la división sexual del trabajo lo vemos, está muy marcado, en donde las mujeres tenemos muchas más limitaciones en la participación. Eso es lo que quería participar y comentar, y me interesó mucho la exposición que realizó Karen. Gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciada. Astreni, hay una última pregunta porque por cuestiones de tiempo también. Marinés Tapiero, bueno, que se presente ella misma, Marinés. Hola, buen día. Hola, saludos Karen. Bueno, yo soy de Brújula Mujer Joven, que es un grupo de mujeres lideresas del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Mi pregunta era como para saber más o menos cuál era tu lectura de los medios de comunicación aquí en Panamá en relación a todos los estereotipos, prejuicios y estigmas que comentaste anteriormente, y cuáles crees que serían tus proyecciones a un par de años, si es que no se incluye o no se profundiza sobre la perspectiva de género. Gracias por tu pregunta y muchas gracias también al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos por participar en este espacio. También vemos otras organizaciones y sobre todo también entidades gubernamentales, que este mensaje del foro es finalmente entender un poco la imagen de la mujer en los medios. No es porque estemos excluyendo a los hombres en esta conversación, sino que precisamente es la imagen más afectada o negativa por estos estereotipos, porque no está de más decir que ser ama de casa no es negativo. Ser ama de casa es espléndido, es una tarea poco o nada remunerada, no respetada, pero que conlleva muchísima responsabilidad y sobre todo permite que otras personas del hogar puedan seguir sus días, tengan su ropa planchada, comida lista, la casa limpia, un montón digamos, de actividades que hay que realizar para que una persona esté preparada al día a día. Así que poner a una mujer como protagonista en un producto del hogar no debe sentirse como algo negativo, ni tampoco debe sentirse que hay que cambiarlo para poner a un hombre para que tenga una oportunidad de no ser sexista esa pieza publicitaria. Lo que es un mensaje claro que en nuestra sociedad todavía no se está hablando de la corresponsabilidad en el hogar y en el cuidado de las personas. Es decir, que esa pieza publicitaria está enfocada a un público, a una audiencia que acepta esos valores,
que acepta que eso es lo que está sucediendo en su sociedad y que lo describe bastante bien. Representa lo que está pasando en ese lugar donde ese producto o servicio quiere llegar. Dicho esto, respondiendo a tu pregunta, Marinés, si no hacemos algo, y el algo no es algo, si no ponemos unas leyes claras y no ponemos también de nuestra parte una autorregulación, porque es la palabra que se usa en nuestro país cuando se trata de los medios de comunicación, de estos contenidos, una mesa donde se dialogue la importancia de que sean revisados y que exista un mecanismo de observación, análisis y desarrollo sobre los mismos, monitoreo inclusive. Entonces estamos hablando de que como Estado no estamos haciendo nuestra tarea de darle seguimiento a cómo erradicar toda forma de violencia a las mujeres. Y una de sus formas más recurrentes es la violencia simbólica, que es la violencia que hemos naturalizado y normalizado en nuestro entorno. Es decir, está bien que una persona diga, no, pero es que la mujer es de la casa, no, que el hombre tiene que salir a buscar el dinero, no, que los ancianos mayores hay que cuidarlos, y darles esos estereotipos muy fijados, sin ver las diferencias que hay dentro de esos grupos, es también una forma de olvidar y de dejar atrás la responsabilidad que tiene el Estado de convertir esos estereotipos en otra cosa, que quiere decir en un espacio para dialogarlo, para hablarlo, para convertirnos como sociedad en críticos de por qué está sucediendo eso en nuestro país. Entonces, si no hacemos ahora un alto y empezamos a revisar un poco qué es lo que se está comunicando, esos estereotipos cada vez se harán más fuertes y no hay manera de que las personas piensen de otra forma. Por ejemplo, si ustedes le preguntan cómo funciona un móvil, un teléfono celular, de seguro lo han visto en la televisión, en un comercial donde la persona está utilizándolo. Igual pasa con una lavadora o con un vehículo. O sea, la mayoría de las veces que nosotros queremos saber cómo funciona algo, nos apoyamos en lo audiovisual. Y esos contenidos audiovisuales muchas veces son contenidos mediáticos, que los vemos desde los medios de comunicación. Es decir, que nos ayudan de alguna manera a definir, pero también a cómo interactuar con eso. También sucede con las personas. Los medios de comunicación nos dan la oportunidad, y a veces no muy positiva, sino más bien negativa, de saber cómo interactuar entre nosotras y nosotros. Así que sí es importante que tomamos decisiones con este respecto, y también porque nos imaginamos a lo masculino y a lo femenino en unas distancias muy polarizadas. Es decir, las mujeres hacemos esto, los hombres hacen aquello, cuando en realidad tenemos que imaginarnos a la persona como el ser, individuo que puede desarrollarse, como dijo la licenciada anteriormente, desde cualquier esfera, tanto pública como privada, y también darle ese lugar, darle la oportunidad de que la persona sea, no tampoco ponerle un estereotipo, un estigma o una connotación que dé prejuicio a lo que está haciendo. Así que no sé si contesta tu pregunta, pero creo que el panorama también al final del camino es muy bueno cuando las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres feministas y los otros movimientos están tomando consideración de que esas imágenes que estamos reproduciendo a través de los medios de comunicación son creadas por otras personas que también son parte de nuestra sociedad y a su vez no son ellas las únicas responsables, sino todos en el conjunto. Así que si vamos viendo las responsabilidades que hay en todo el camino, todas y todas tenemos responsabilidades. Así que creo que lo más importante es llevarnos esa idea. Tenemos una responsabilidad con que eso suceda, con que ese cambio suceda, más allá de las leyes, porque las leyes sin un sustento de que las personas quieran transformar el mundo no sirven de nada. Muy bien, agradecido nuevamente, Karen. Solamente leo unos comentarios acá ya para avanzar. Primero, unas felicitaciones por parte de Yanis Domínguez por tu ponencia desde Cartagena de Indias, Colombia. Igualmente, Nilín Domínguez felicita la participación. La licenciada Virginia Castellero menciona, me parece que la publicidad ha tenido tanto poder a lo largo de la historia que muchas mujeres por décadas se han sentido inadecuadas y se muestran diferentes. Creo que nos encontramos en fase de transición. Excelente reflexión. Se trata de entendernos como personas. Y bueno, solamente un mensaje para Luis. El próximo mes nosotros vamos a tener un módulo. El módulo es sobre nuevas masculinidades y masculinidades positivas, así que es un poco también entablar esa parte principal cuando nos toca ver en estos temas que algunos compañeros dicen, ¿y nosotros qué? Así que es muy importante también manifestar que hay este tipo de apoyo en cuanto a, o desde acá, desde la Oficina de Equiparación de Oportunidades de Género del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos felicitaciones también de Elsa Escudero y de Katy Davis.
por tu presentación. Así que bueno,